Bueno, que gracias por venir. Bienvenidos al ciclo de charlas coloquios sobre derechos humanos. Vale, ¿ahora? Sí. Sí, vale. Pues bienvenidos al ciclo de charlas coloquios sobre derechos humanos. Esta es una actividad de la Asociación Obatalá, subvencionada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, ¿vale? La primera de estas charlas va a ser sobre África y nos la va a dar Danik Jessica Ina. Entonces, pues bueno, ella, como habéis visto en los carteles anunciando, es mediadora intercultural, es panafricanista y es defensora de los derechos humanos. Entonces, pues nos va a explicar un poco algunos de los problemas que están produciéndose ahora mismo en el continente africano y en algunos de los países y que afectan gravemente a derechos humanos, ¿vale? Entonces, bueno, pues os dejo con ella y gracias por venir, Danik, y gracias por tu generosidad, sobre todo. Hola, buenas tardes. Soy yo la que te agradezco la oportunidad de tener una voz, ¿no? De poder explicar que una africana o africano explique los problemas que estamos viviendo allá en el continente y que podamos poner un poco de luz a diferencia de lo que uno puede ver en la televisión. Como ella ha dicho, yo soy Danik Jessie, soy de un pequeño país de África Central, soy de Gabón. Sí, yo creo que sí. Obviamente, seguramente no conocéis a Gabón, porque como no hay guerras ahí y no hay tanto pobreza, entonces no saldrá a la televisión, porque generalmente es lo que se enseña de África en la televisión. O sea, mis paisanos tampoco son o no forman parte del grupo de personas que suelen venir en pateras, entonces el nombre no puede sonar, ¿no? Pero soy de un país ¿Se oye poco? de África Central, cercano a Guinea Ecuatorial, antigua colonia española. Llevo un tiempo ya aquí en España, unos 18 años. Vine aquí como estudiante y decidí quedarme por la familia. Entonces, lo que nos reúne hoy es el tema de los derechos humanos. Vengo de un continente donde da muchas cosas que hablar relativo a eso de los derechos humanos. Pero antes de todo, ¿qué son los derechos humanos? Se sabe que después de la Segunda Guerra Mundial se hizo una declaración universal que era el 10 de diciembre de 1948, donde decía que el ser humano o los seres humanos, por el mero hecho de existir, tenían unos derechos básicos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida o cosas de este tipo. Pero habitualmente cuando se le pregunta a las personas sobre el primer documento, por ejemplo, que existe en el mundo acerca de los derechos humanos, siempre nos hablan de este documento que se hizo el 10 de diciembre de 1948. La cosa es que en África, en el siglo XIII, ya existía una declaración de los derechos humanos que se hizo principalmente para eliminar la esclavitud. Bueno, esta declaración se hizo en el medio del imperio de Malí. Obviamente nadie sabrá lo que es el imperio de Malí, pero fue uno de los mayores imperios que África ha conocido. La entiendo también porque nuestra historia nunca es contada. En África teníamos imperios, reinos, grandes reinos, y el imperio de Malí era uno de los mayores. Y de ahí salía el emperador Kangba Musa, que era el hombre más rico de los tiempos. Hasta el día de hoy, el dinero que ha acumulado sigue siendo o sigue haciéndole el hombre más rico de los tiempos. Pues en este imperio, en el siglo XIII, hubo un rey, un emperador, Sundiata Keita, que reunió a la casta de los cazadores, que era la casta más alta en el nivel de la sociedad,
para establecer un tipo de constitución donde se podía también encontrar diferentes puntos muy similares a lo que encontramos hoy en la actual Declaración de los Derechos Humanos, donde primero se consideraba una vida como algo importante, un derecho que todo el mundo tenía derecho de tener, el derecho de vivir, la libertad, donde desde el siglo XIII en África ya había puntos que decían que las mujeres tienen derecho de trabajar, de ser libre, había que respetarlas. En esa carta también se recogía todos esos aspectos que parecen modernos, pero en el siglo XIII, en el Imperio de Malí, la Carta del Mandén ya recogía esos puntos. Es un pequeño punto que siempre me gusta puntualizar, pero pueden hacer o pueden verlo, hoy en día está repertoriado, de hecho forma parte de la Carta del Mandén, forma parte del patrimonio del UNESCO y es reconocida como la primera carta de declaración de derechos humanos. Dicho esto, como pueden ver, aquella carta donde vemos es el emperador Kangamusa que os cité antes, que era el emperador más rico o el hombre más rico del mundo, que era el emperador fundador del Imperio de Malí. Cuando hablamos de derechos humanos en África, hay que preguntar quiénes son las instituciones que se encargan o que velan para el cumplimiento o el funcionamiento de esos derechos. Tenemos a la Comisión Africana de Derechos Humanos, que fue creada en 1986, o sea, que tiene los mismos años que yo. O sea, hace 38 años que existe una comisión que, la comisión fue creada en el 87, pero la carta que viene a ser supervisada por esta comisión fue creada en 1986. Se supone que tenemos en África unos organismos legales, institucionales, internacionales, que tienen que encargarse o velar por el cumplimiento de los derechos humanos en todo el continente. Esos órganos existen. En el 2021, esta Carta de Derechos Humanos Africanas fue ratificada por 54 de los Estados miembros del continente. En África hay 55 países o estados y 54 de los 55 ratificaron esa declaración, ¿no? Es importante que puntualizo esto, porque el tema que yo quiero tratar hoy son temas sensibles y no se entiende por qué si 54 estados han firmado y han declarado preservar los derechos humanos, ¿por qué en ese continente hay tantos atropellos de la libertad, del derecho de los seres humanos? No se entiende. Cuando hablamos de derechos humanos, en África es un tema bastante complicado. Hay bastantes dificultades, empezando por la dificultad del género. Cuando yo llegué a este país me ilusionó ver la fuerza que tenían las mujeres de poder, de tener voz, de poder participar en las decisiones, de tener una paridad en los medios en los gobiernos, de tener una voz que puedan decidir, participar a las decisiones de las sociedades. En África todavía esto está por conseguirse. ¿Por qué? Porque ahí también la mujer sigue siendo un objeto o considerada como un objeto.
parte de la cultura relega a las mujeres a ser ese objeto. Cuando son parte o participante del desarrollo de la sociedad, velan o aportan yendo al campo. Para algunas personas, hoy en día nuestras sociedades actuales también son trabajadoras, participan en la economía de los países, sin embargo siguen siendo consideradas como objetos. Como le he dicho antes, nuestra cultura. Hay países de África, sobre todo partiendo del norte hasta el centro, donde el mero hecho de ser mujer, primero, te obliga a no sentir placer, por ejemplo, en las relaciones sexuales. Por eso se les ve, obligan a las mujeres a perder todo lo que pueda participar al placer en las relaciones sexuales, mutilando sus partes genitales. Desde el nacimiento a los 7 días se coge a las niñas y se mutila a sus partes genitales. Muchas de estas niñas ni siquiera sobreviven porque los medios que se utilizan para esto son bárbaros. Se ponen las cuchillas, que muchas veces ni siquiera están esterilizadas, se hacen en lugares dudosos, porque como los gobiernos actuales ya no apoyan a esa práctica, se esconden para poder practicar estas mutilaciones a los niños. Y las que logran sobrevivir en la edad adulta tienen dificultades durante las relaciones sexuales, porque no solamente no sienten placer, pero también les resulta doloroso, porque no solamente se trata de mutilar, sino a algunas se les cose de tal forma que no tengan, ¿cómo explicarlo sin atropellar? O sea que eso no hay forma de explicarlo. Que de tal forma que la vagina de la mujer sea lo más estrecho posible para que el hombre pueda tener el máximo de placer posible. Se le quita a ella el derecho de disfrutar. Ese procedimiento complica también el parto de las mujeres, por lo que muchas de ellas pierden la vida. En África existe el derecho a la poligamia. Es algo que es condenable aquí. Un hombre no puede casarse con varias mujeres, pero ahí sí. La casi totalidad de África tiene esta ley. Para algunas mujeres es hasta su salvación. ¿Por qué? Porque cuando un hombre tiene varias mujeres, no tiene por qué estar ella sufriendo eso, por ejemplo. No tiene que estar constantemente atendiendo al hombre sexualmente o de cualquier otro tipo de forma. Para los hombres ahí es una forma también de enseñar sus medios económicos, ¿no? De ser importante. Si tienes varias esposas, eres importante. Y también algunas personas que no tienen medios económicos quieren aparentar ser importantes teniendo varias esposas. ¿Y qué logra esto? Una natalidad descontrolada, unos niños que nacen y que no tienen muchas veces medios para sobrevivir, porque muchas veces las familias no pueden atender a todos los niños. Las mujeres se ven obligadas a trabajar duramente para atender a esos niños, porque muchas veces los hombres, el hombre o el cabeza de familia no basta o no tiene la capacidad de atender a todos los hijos que va a tener. Pero para un hombre es una forma de riqueza. Es una forma de riqueza porque si las mujeres esas trabajan, ellas se ven obligadas culturalmente de entregar parte de ese sueldo a este hombre. Entonces es riqueza para el hombre, dificultad para las mujeres. Pero hay mujeres que consideran eso como beneficioso, como por lo que les he dicho. También existen países donde la ablación genital no existe, pero
es también una solución para esas mujeres, porque se ven afectadas por la economía de los países. Si tú no tienes dinero, si tu familia es pobre, te da igual que un hombre esté casado, que seas una segunda, tercera, cuarta esposa, porque la intención es sobrevivir. Tienes que sobrevivir. Y en una sociedad donde la mujer no puede escalar al mismo ritmo que el hombre, para muchas de las mujeres africanas el matrimonio es lo más importante que puede pretender en su vida. Entonces da igual de la forma que sea, hay que sobrevivir. Y estos tipos de casos se dan en mujeres que han tenido una educación y para las que no. Eso no se limita solamente a mujeres que no han ido a la escuela o lo que sea. Porque nuestra cultura tiene puntos bonitos, positivos, pero también nos condena muchas veces a unos pensamientos que no son beneficiosos para la libertad de las mujeres. En los puntos, por ejemplo, que he mencionado, por ejemplo, tenemos la mutilación, los matrimonios forzosos, por motivos de religión muchas veces, se casan a las niñas pequeñas. Tenemos en la zona de Senegal todavía está sucediendo, en Sudán, sucede un montón de veces. Las niñas se tienen que casar para preservar su pureza, lo que llaman la pureza o su virginidad, porque es una deshonra. Es que estamos en el 2024, pero eso todavía está sucediendo. Que se case una niña para preservar la pureza. Y hay que casarla a cualquiera, porque nosotros todavía tenemos en nuestra cultura el dote. Entonces, también es otra forma de riqueza, porque el dote se le da a la mujer o a la familia de la mujer. Entonces, casar a una niña es importante. En mi país, para que una mujer se case bien, el dote está en los 2.500 más los regalos. En un total son como 10.000 euros que se puede casar si quieres tener un buen matrimonio, por ejemplo. Entonces, los derechos de las mujeres todavía en 2024 en África es complicado. Existen varias organizaciones que luchan para la emancipación de esas mujeres. Con el apoyo de ACNUR, de la ONU, hay muchas instituciones que se han levantado para el tema de la mutilación genital. Hay muchos programas que se han ido difundiendo en cada país para solucionar esos problemas, para dar más apoyo a los gobiernos, herramientas para poder luchar contra esto. Pero también notamos que hay una falta de voluntad de los gobiernos de llevar ese problema a cabo, porque a fin de cuentas, ¿quién vota a los gobiernos? Son las personas. Y hay gente que entiende que eso forma parte de su cultura y no quieren avanzar. No quieren delegar o escoger lo bueno que hay en una cultura y lo malo que hay. Eso nos lleva también al problema de la homosexualidad, por ejemplo. En África, una persona homosexual, es verdad que tenemos esos debates todavía aquí, pero ahí es peor. Aquí hay leyes que protegen a las personas independientemente de su género, de su orientación sexual. Allá no es así. O estás enfermo o estás loco, pero tú no puedes estar con una persona de tu mismo sexo. Y para que vean la controversia, que cuando se trata de una mujer, se entiende de que está jugando y que no pasa nada, o sea que no pasa nada, es hasta casi bonito, o sea que tiene solución. Pero cuando se trata de un hombre, hay que erradicarlo, hay que matarlo, porque ese ya no tiene solución. Y con
crecimiento de las delegaciones de asilo, esas personas no tienen dónde escapar, por ejemplo. No pueden escapar, o sea, o te obligas a vivir una vida en la cual no te identificas, o te mueres. Es lo que hay. Es lo que hay. Porque nuestra cultura no tolera eso. Simplemente. Y cuando mezclamos cultura y religión, bueno. Y en África, el nivel de fanatismo que hay con las religiones no tiene comparación. La gente sufre. Y cuando la gente sufre, se agarra a todo lo que entiende que le pueda salvar. Entonces, la gente vive las religiones a un nivel que no tiene comparación a lo que se ve aquí. Y es gracioso cuando se dice que las religiones esas fueron impuestas. Se supone que el modelo que te ha impuesto esta religión, o sea, tenías que copiar este modelo, calcarlo, ¿no? Pero los niveles de fanatismo en las religiones, el islam o el cristianismo, lo que sea, que hay en ese continente es preocupante. Y todo eso está por las distintas condiciones en las que las personas viven ahí. Las religiones también se han vuelto un problema en África, porque se han vuelto el medio económico de varias personas. Cualquier persona hoy es un pastor, es un imán, tiene el poder de ejercer sobre las mentalidades de las personas, de hacerles creer lo que quieran. Allá no se cree en Cristo, sino se cree en el pastor, en la voluntad del pastor. Si el pastor dice que tienes que beber de mi orina, las personas van a beber de la orina pensando que va a ser salvado. Si el pastor dice que tienes que entregarme lo poco que logras ganar al final del mes, lo hacen. Y los gobiernos no hacen nada tampoco para esto, porque no hay ninguna ley que más o menos regula todo lo que tiene que ver con el tema de la religión. Y todo eso es porque las personas viven en la precariedad. Todo eso forma parte. Y ahí sí que puedo meter a África como un solo país, como se cree aquí. Porque son problemas recurrentes que tenemos. Da igual que sea un país cristiano, que sea un país islámico. Da igual. Se ve. Y el resultado siempre es lo mismo. Yo cuando decidí entrar en la lucha del activismo de los derechos humanos es porque yo tuve la oportunidad de presenciar hechos que atropellaban a los derechos humanos. Mi país no conoció nunca la guerra, pero yo soy de Gabón. Gabón es un país que tiene frontera con Congo. Y todo el mundo sabe quién es el Congo. Porque muchas veces hemos visto en la televisión que ahí hay guerras. Nadie sabe mucho de qué se trata. Desde hace 30 años ya hay guerra en el Congo. Cuando el amigo Agustín me preguntó si yo quería venir aquí a hablar con vosotros de derechos humanos, yo le dije, claro, de derechos humanos en África se puede hablar de muchas cosas. Es que hay tantos derechos humanos que están atropellados ahí. Hay tantos temas. Pero yo quiero hablar de uno que llevo muy adentro en el pecho y que hoy en día todos los africanos tenemos en el pecho, a pesar de que tengamos nuestras dificultades, porque temas para hablar hay varios. Yo soy del sur de Gabón, de las provincias que están pegadas justamente en ese país. Y desde que tengo memoria, siempre recuerdo que ha habido guerra en ese sitio. Mi abuela, yo me crié con mi abuela, era matrona. Entonces, nuestra provincia era una de las provincias que recibía
a los desplazados de esa guerra, tanto del Congo Brazzaville como de la República Democrática del Congo, como del Congo, como nosotros decimos Congo Kinshasa, los llamamos por las capitales, ¿no? Congo Kinshasa o Congo Brazzaville. El Congo Brazzaville es el que está pegado a Gabón, pero igualmente los refugiados de Congo Kinshasa llegaban hasta Gabón buscando un espacio para vivir, porque ya se conocía que nuestro país era mucho más estable y por las similitudes de lenguajes, de idiomas y todo esto, de lenguas vernaculares, era mucho más fácil estar en nuestras zonas, ¿no? Me horrifié, me espanté, me dolió ser mujer de las cosas que yo vi. Antes de adentrarme más o menos en el testimonio que os puedo yo aportar, hay que explicar más o menos qué es o por qué hay guerra en el Congo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Todo el mundo ha entendido hablar del genocidio de Ruanda, ¿no? Hemos visto todos en la película de Hotel Ruanda, hemos visto los debates de quién ha hecho qué, que si los Hutu asesinaron a los Tutsi. Hoy en día se está dando a entender que los Tutsi no eran tampoco tan buenos, bueno, los que siguen teniendo la actualidad y todo esto. Hemos ido remontando hasta la era de colonial, que se ha habido un experimento montando un pueblo contra el otro, utilizando una minoría o contra otro para poder gobernar el sitio, etc. Ha habido muchas teorías de qué es lo que provocó el genocidio. El hecho es que el genocidio sucedió. El pueblo, la etnia mayoritaria de esta zona, que eran los Hutu, que también se encontraba en Uganda y en parte del Congo, decidieron exterminar a los Tutsi, que era una minoría, porque simplemente se consideraban que desde la época colonial se le ha dado mucho poder a esta etnia y que estaban hartos de ser esclavizados por ellos. Hemos visto las imágenes, lo horrible que pueden ser los seres humanos. Cuando ocurrió ese genocidio, cuando los Tutsi consiguieron recuperar el control del país, parte de los rebeldes, junto con todos los Hutu que fueron expulsados de Ruanda, se fueron desplazados al Congo, en la República Democrática del Congo. Ese país les acogió. Resulta que este mismo país que fue solidario, porque de eso se trata, no se metió en esa guerra, simplemente fue solidario en abrir sus fronteras, en aceptar ese pueblo hermano, porque también esa etnia se encuentra ahí. Hoy en día paga la consecuencia de esta decisión de acoger a esas personas, porque ellos son el origen de la guerra de 30 años que hay hoy. Ahí empezó. En cuanto los Hutu llegaron en Congo, los rebeldes que entraron junto a los desplazados, porque se entiende también que no todos fueron bárbaros, no fueron todos los Hutus que asesinaron a los Tutsis, hubo muchas personas que ayudaron a ese pueblo, a estas etnias, porque son razones de matrimonio, de amistad, razones de cualquier seres humanos, ¿no? que convivimos en un mismo sitio. Es como ahora mismo, vamos a decir que un catalán no se puede entender con una persona de Madrid porque estamos peleando en cuestiones de territorios. Pues lo mismo, ¿no? Había gente que estaban a favor y otros que no. Congo acogió a todos igualmente, porque fueron expulsados. Estos que fueron expulsados decidieron quedarse con la provincia que les acogió. ¿Por qué? Porque esta provincia en particular es la bendición de Dios.
el norte Kivu, la provincia de Kivu, es la joya por el corazón de Dios, no sé cómo llamarla. La República Democrática del Congo, o más bien, ¿cómo decirlo? ¿Qué es lo que no tiene la República Democrática del Congo? ¿Qué es lo que no tiene? Todos los minerales preciosos del mundo o de la planeta están ahí. Cada vez que se descubre algo necesario para hacer funcionar una máquina, el primer sitio donde se va es en la República Democrática del Congo para buscar. Y ahí existen metales que no tienen lugares más en el mundo para encontrarlos. Hoy en día todos tenemos aparatos que están hechos con el coltán, todos lo sabemos. Pues resulta que cuando los Hutus llegaron, todos sabían de las riquezas, decidieron quedarse, decidieron tomar el control de este territorio. O sea, volvieron a ser malcriados. Después de malograr su país, se fueron a la provincia de los demás a intentar quedarse también y hacer los suyos. En este momento, cuando empezaron a comportarse de esta manera, el presidente actual, que era Paul Kagame, apoyó a unos cuantos guerrilleros y todo esto para que fueran también exterminados ahí. Equipó militarmente a una pandilla que estaba liderado con un general que se llama Kabila, que logró tomar el poder en el país, ¿no? Pero cuando él tomó el poder en el país, o sea, que se volvió presidente, asesinando al antiguo dictador que era Mobutu Sese Seko, que era otro personaje que nunca respetaba los derechos humanos, porque cuando él vivía, ninguna persona podía nacer discapacitada, porque a los discapacitados él los ordenaba de que se cogían a esas personas, se les tiraban por los puentes y se les disparaba si nacías discapacitado, porque el país no podía tener. De hecho, él se casó con gemelas, porque no podía entender o no podía aceptar que otro hombre pudiera tener una mujer igual que él. Y su esposa tenía una hermana gemela que se casó con las dos, para que tengan una idea del personaje. Se asesinó a Mobutu Sese Seko, Kabila tomó el poder y se volvió en contra otra vez de los Tutsi. Y es así que empieza la lucha de poder para saber quién se va a quedar con la provincia del Kivu. ¿Quién va a tomar el control de las riquezas de ese sitio, del coltán? En esa guerra han entrado varias personas, no solamente el país vecino, o sea, Ruanda, que está luchando para quedarse parte de esa provincia. Ruanda, Uganda y otros países de alrededor han entrado porque todo el mundo quiere parte del pastel, porque esos países no tienen los recursos que tiene la República Democrática del Congo. Y resulta que muchos países occidentales apoyan y subvencionan esa guerra para poder lucrarse, porque mientras está ocurriendo esa guerra, el país como país no puede poner ley para controlar sus riquezas, mientras la gente se están matando, están enfocando en apagar ese fuego que tienen. Todo el mundo aprovecha eso. Y uno de los mayores despilfarradores o sanguijuela de ese país también es Israel. También es Israel, porque el magnate o la empresa, la multinacional que más o que tiene se puede decir el 50% del dominio en ese país, pertenece a Israel. Y Israel subvenciona a Ruanda para poder sacar los recursos. O sea que Israel no solamente es un problema para Palestina, Irán y todos los demás, también es un problema para el Congo. Ahí nadie tiene las armas, nadie fabrica las armas.
En el 2022, unos estudiantes tuvieron que dejar sus clases porque los guerrilleros M23, que son los guerrilleros de ruandeses, estaban acercando sus pueblos, abandonaron los estudios, tuvieron que formar una milicia a base de machetes y de cuchillos para defender su ciudad, para que tengan una idea de cómo están las cosas. La guerra estaba avanzando hacia ellos. Decidieron abandonar los estudios, su vida, jóvenes, para meterse en la guerra, para impedir que la gente pudiese llegar, o los rebeldes pudiesen llegar hasta ahí. Pero lo que más no sé ni cómo calificarlo, porque no puedo poner palabras. Es el arma de destrucción masiva que se utiliza en el Congo, que es la violación. Como os he dicho, en África el sistema cultural o el sistema reposa sobre la mujer. La mujer es la que alimenta, que aporta a las familias. Y en esos sitios donde la economía se basa sobre la agricultura y la minería, los hombres van a sonsacar y las mujeres van a la agricultura para poder aportar la comida y todo esto. Pues esas mujeres, cada vez que se adentran en sus campos, se encuentran con los rebeldes y son violadas de una manera que no tiene nombre, con cualquier instrumento, bastones o lo que sea. Se intenta matar al corazón de la sociedad. Las violan y no las matan, para que puedan contar, para que la gente vea de qué son capaces esas personas, para obligar a esas personas a desplazarse, porque el objetivo es desplazar o limpiar esta zona para que ellos puedan quedarse ahí. Es espantoso. Una mujer puede ser violada 15 veces al día. Les llaman comida. Se secuestran a niñas, entran en una casa, obligan a un padre a acostarse con su hija delante de todos. Encuentran a una mujer embarazada, le abren la barriga simplemente para ver qué va a hacer el feto. Hacen cursos de anatomía con las mujeres. Les cortan el pecho, les corta uno, le deja el otro. Si sobrevives, bien. Si te mueres, nada. Eso a la edad de los 10 años lo tuve que ver. Era horrible. Es que contarlo, hay que verlo. Por eso no se entiende cómo es posible que 30 años esté sucediendo esto y que no salga a la televisión. Vienen gente por patera, esta gente viene a invadirnos. Nadie se pregunta qué es lo que está pasando en África. ¿A nadie le importa? Estalló 2 bombas aquí al lado, ahí en Ucrania, y se encendió las televisiones, se encendieron de todo. ¡Que madre mía, hay guerra en Europa! Nuestros hermanos los están matando, cuando ni siquiera el 1% de las barbaridades que hay en el Congo está sucediendo en Ucrania. No hay. La gente tiene tierra para comer, no pueden comer. Hay comida. África es todo bosque, esta zona es todo bosque. Podemos sembrar, tenemos toda la riqueza del mundo. Si no había guerras ahora mismo, el Congo sería el auténtico Wakanda que os han enseñado en las películas, porque tiene todo como país para desarrollarse. Tenía que ser el país más rico de este mundo.
cortan a las mujeres para ver cómo un embrión se está desarrollando en la barriga de su madre. Pero hay, no sé, ¿qué hemos dicho? Que había Comisión Africana de Derechos Humanos, que es un órgano que se encarga de la justicia. Está la Unión Africana, está la ONU, que se la pasa enviando cascos azules, y cuando llegan los cascos azules también violan a las mujeres, saquean el sultán. Los cascos azules salen de ahí más ricos que la propia gente que van ahí a defender. Hablamos de derechos humanos en África. ¿Acaso existen? ¿Acaso existen? Hay niñas que no han vivido la vida, se encuentran con 7 enfermedades sexuales transmisibles. Hay niños que no les dejan desarrollarse, a los 5 años se les raptan a sus madres. Les llenan de todas las drogas alucinógenos que tenemos un montón en nuestros bosques y les enseñan a matar. Les abducen el alma humana, les hacen animal. Y cuando captan a esos niños que raptan, el primer sitio donde llevan a esos niños es en su familia. Les enseñan, primero tienes que matar o a tu madre o a tu padre para ver si estás listo para ir a la guerra. Eso está sucediendo. Esos niños se les llama los cocoy. Cocoy. Con 5 solamente exterminan una ciudad, porque son los ángeles de la muerte. Así los ves, niños. Niños. Se supone que son la gente los más bonitos del mundo, pero son ellos los asesinos más letales que hay ahí. Los cocoy. Pero está la ONU, está la UNESCO. Cuando encendemos la televisión solo vemos a Ucrania, Palestina, la banda de Gaza, y etcétera. Y así va, un año tras otro. Una guerra que empezó desde 1994. No sé qué tenemos que hacer para que haya ayuda. Ruanda está atropellando el Congo. Los Estados Unidos, Francia, todo el mundo está atropellando el Congo. Hasta España tiene negocios con el Congo. ¿Dónde están las sanciones económicas como hemos visto aquí? Sí, Moscú, hay que poner embargo al Putin, que está loco, que es el demonio y todo eso. ¿Y cómo se llaman los demás? Y solo estoy hablando del Congo, ¿eh? Si os hablaba ya de los demás, ya no terminamos, no salimos de aquí hasta mañana. Pero empezamos por menos por esta nación que lleva ya 30 años. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Dónde está el derecho a la vida ahí? A la sanidad, a la educación y todos los derechos que dicen que existen. ¿Dónde están? Sin embargo, todo el mundo va al Congo, todo el mundo compra el cartón. Hemos visto las películas de diamantes de sangre. Hace 2 o 3 días hemos visto que en Uganda ahí se encontró el mayor diamante, que es una piedra enorme, lo que sea. Todo el mundo compra esas naciones. Pero nadie está haciendo absolutamente nada para parar esa sangría. ¿Por qué? O sea, no somos humanos. No somos humanos. Y cuando la gente escapa de ahí, buscan cómo sobrevivir, se les cierran las puertas. Vienen a invadirnos, los africanos vienen a invadirnos. Cuidado, es el discurso que hay aquí. Oye, cerrar las... Hay que poner vallas, pónganlo bien. Disparan al que venga. Pero, ojito,
No queremos a las personas, pero queremos el mineral. Hombre, es que yo tengo que tener el último iPhone, por favor, madre mía. ¿Tú has visto la última tablet que ha salido, el ordenador ese? ¡Wow! Una barbaridad, madre mía, oh, Dios mío. Uf, y ahora mismo tengo el último coche, madre mía, que el litio que se necesita para las baterías esas de los coches esos eléctricos. Parte sale de ahí. Eso sí que queremos, la madera preciosa. Queremos el oro, queremos el coltán, queremos el litio, queremos los diamantes, el etán, el cobre, todos los minerales, hasta los que se me fue el nombre que se utiliza para los cohetes que mandan ahí, que ni siquiera un africano sabe ni cómo está, ni dónde está el camino de Canaveral o el camino de las estrellas. ¿Qué se creen? ¿Que nosotros venimos aquí para ver la nieve? En el norte de Kivu, en este mismo Kivu, tenemos montañas llenas de nieve. En África hay nieve. Por Dios, hay nieve ahí. Piensan que queremos venir aquí a sufrir lo que sufrimos, a ser rechazados, porque no hay ni un solo sitio en el mundo donde el africano es bien visto. Somos escoria en todos los sitios. Hasta en la China ahí somos escoria, hasta en América Latina somos escoria, somos el último eslabón del ser humano. En cuanto te ven en un sitio, ahí está, hasta aquí. Das a una entrevista, te ven así, vale, tú puedes ser latina, así como me ven. En cuanto abres la boca, seguro que no tienes estudios, seguro que no eres capaz. ¿Hablas bien español? ¿Entiendes? ¿Sabes? Lo que no dirías a un francés, un no sé qué, siempre igual. Creen que no queremos quedarnos en nuestra casa. Cuando no es una guerra, es otra. Es que ese continente tiene la desgracia de tenerlo todo. Dicen que hacemos muchos hijos, no sé qué. Si ustedes miran las cifras de la población africana relativamente al continente que tenemos, al territorio que tenemos, el continente africano está despoblado. Está despoblado. Mientras nos morimos de hambre, los chinos, alemanes, franceses, etcétera, vienen a cultivar su comida y parte de la comida de Europa en África, pero nos morimos de hambre. Mientras Francia está expoliando todo el uranio de Níger para alimentar sus centrales nucleares, Níger no tiene ni el 10% de su país iluminado. Y cuando salimos de ahí, vienen a invadirnos, los africanos vienen, socorro, cierren las fronteras. Las mujeres dan a luz a un suelo todavía, estamos en el 2024, la gente se muere por tener un hijo, por tener una fiebre se muere. La gente siempre dice que estamos en la teoría de conspiración. En mi pueblo está uno de los mayores laboratorios científicos franceses donde se hacen ensayos de todo tipo y cada 2 por 3 sale una enfermedad de ahí que se vuelve viral. Somos hasta objetos de ensayos, pero como nosotros lo decimos, es mentira. Es mentira. Cuando nosotros lo decimos, es mentira. Pero como nosotros no somos humanos, somos los portadores de todas las enfermedades del mundo. Porque no somos humanos, somos animales. Pero jugamos bien al fútbol, hacemos buenas películas, corremos bien. Para otras cosas, servimos. Para divertir servimos. Cantamos bien, bailamos bien. Para eso sí que servimos. Ahí sí que más o menos cabemos. Hablamos de derechos humanos en África. Lo único que les da satisfacción es como que
que la ultraderecha está creciendo aquí. Está haciendo que esta juventud despierte, que esa juventud quiera desarrollar el continente. Nos hemos cansado de esperar esta ayuda. Algunas siguen esperando el Cristo, porque el Cristo se espera no solamente en el cristianismo, también en el Islam. Muchos no lo saben, pero el Islam también está esperando a Cristo. Todos estamos esperando al Cristo ahí. Parte de África espera a Cristo para salvar el mundo, pero existe otra parte que somos nosotros los panafricanistas. Que los panafricanistas que estamos aquí en Europa estamos intentando iluminar un poquito a los demás para que nos echan de la manera que sea ese cable. Ya no pedimos a nadie que nos salve, porque hemos entendido que nadie puede salvarnos. Ya nos hemos puesto a trabajar. Nuestra revolución industrial ya está en marcha. Pero ahora estamos más en peligro. Porque desde que entendimos que teníamos que salvarnos, desde que entendimos que teníamos que liberarnos de las personas que hasta el día de hoy, las multinacionales y etcétera, los estados que nos han colonizado y siguen colonizándonos hasta el día de hoy, nos hemos vuelto en peligro. Golpes de estados, nuevas guerras, porque quieren someternos. ¿Y cómo una gente puede desarrollarse? ¿Cómo puedes tener un derecho a la educación, un derecho a la vida, mientras tus compañeros en el occidente están a un nivel ya de desarrollo? No te dejan a ti desarrollarte para que puedan simplemente extraerte todo lo que no tienen. Lo único que pedimos es compañerismo. Los africanos no quieren venir aquí. Quieren quedarse en su casa porque todo el mundo ama su tierra más que nadie. Tenemos la cultura del ancestro. La tierra es algo importante, sagrado para nosotros. Donde has nacido, hasta yo que he parido mis hijos aquí, he mandado el ombligo de mis hijos a mi tierra. Amamos nuestra tierra, amamos nuestros países, pero muchos no podemos quedarnos ahí. Ya no se trata ni siquiera de la guerra, hasta la moneda es el arma silenciosa. La paridad económica no permita que podamos vivir. Cada africano que pertenece o que es antigua colonia francesa paga 7 euros al día a la Unión Europea, impuestos, 7 euros al día. Esos miserables que ven en las fronteras ahí, pagan 7 euros cada uno al día a la Unión Europea, que entra en las arcas de aquí, a través del franco CFA, que es una moneda colonial, la moneda, como su nombre lo dice, ¿no?, de colonias francesas, ¿no?, que todavía usamos. 14 países de los 54, no tenemos, mi país incluido, no tenemos una moneda propia, una moneda que está fabricada en Francia. ¿Dónde está la libertad ahí? Cuando un país no tiene la capacidad de sostenerse, de fabricar su propia moneda. Si el presidente que está puesto ahí no le gusta a Francia, se cierra el grifo, porque es Francia que fabrica la moneda. Si no haces lo que te digo, no te doy dinero, voy a ver cómo vas a pagar los profesores, los médicos, los policías y todo. Y vas a ver lo que te va a pasar. La población se va a levantar en contra de ti, te van a cortar la cabeza. Ni siquiera necesitamos ensuciarnos las manos, solo hay que cerrar el grifo. Eso sucede. Una moneda entre 14 países, donde ni siquiera podemos intercambiar, o sea, fragmentaron esos 14 países en 2 grupos. Está África Central, la CEMAC, África del Oeste, y teniendo la misma moneda que tenía que ser como el euro aquí, no se puede. La moneda franco-CFA de África Central no sirve en África del Oeste, en la CEDEAO, pero es la misma moneda, pero no sirve.
Y los países que han decidido salir de esas han tenido golpe de estados, asesinatos de presidentes y todo lo demás. Y ya hasta el Macron ya nos esconde para decir que tendremos que volver a colonizar África. Lo dice literalmente en discursos. Porque se está saliendo de manos. Hablamos de derechos humanos en África. Podemos quedarnos aquí hasta siempre. Muchas gracias.